Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo. Estoy buscando ese último himno que estaba bonito. Quería utilizarlo para algo. Como ya escucharon en los anuncios, esta tarde no vamos a tener el servicio. Solo por el día de hoy, la próxima semana ya volveremos a la normalidad y tendremos los dos cultos en la mañana y en la tarde. Pero como hoy no vamos a tener en la tarde, entonces la predicación va a ser de 2 horas. Porque tenemos que recuperar lo que no van a ver en la tarde. No, es broma, es broma. Solo va a durar 1 hora y media. No, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos aquí, 50 minutos o 60 minutos, alrededor de eso. Pero siempre que se acerca la fecha en la que estamos ahora, el fin del año, tenemos la tendencia correcta de meditar en lo que ha pasado el año anterior y cómo podemos mejorar para vivir de una manera más sabia, de una manera más santa el próximo año, el 2021. Y pensando en eso, pensé en el título, la postura o la misión de la iglesia en el nuevo mundo. Originalmente había escrito la misión de la iglesia en el nuevo año, pero después de lo que hemos visto en este 2020, creo que antes de hablar de nuevo año, creo que es algo equivalente a decir en el nuevo mundo, porque estamos entrando literalmente en lo que pensamos es un mundo diferente al que nosotros hemos conocido. Y lo que yo quería hacer con ustedes el día de hoy va a ser un poco diferente. No vamos a pasarnos en un pasaje de la Escritura para predicarlo expositivamente, aunque seguramente vamos a utilizar la Biblia. Pero quería ayudarles solamente a entender las cosas que han pasado este año 2020 desde una perspectiva bíblica, ofrecerles una especie de guía y claridad en medio de tanta confusión. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra tarea, ayudarles a pensar bíblicamente, ayudarles a pensar teológicamente. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Me acuerdo cuando leí el libro del Progreso del Peregrino, de Juan Bunyan, cristiano, este personaje que se dirigía a la ciudad celestial. En este libro es descrito mientras iba en su camino. Su misión era llegar a la ciudad celestial, pero en el camino él encontró varias tentaciones que a veces le hacían pensar que debía abandonar el camino que le iba a llevar a la ciudad celestial. Y creo que nosotros como iglesia estamos en un predicamento, en una situación muy similar a la que describió Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino con Cristiano. Nos dirigimos hacia la ciudad celestial. Nos dirigimos hacia ese lugar con una misión clara, la misión que la iglesia siempre ha tenido desde que nació en Hechos capítulo 2. Pero hay cosas que están pasando en este mundo ahora que están tentando a la iglesia a desviarse de esa misión, y pienso que algunas iglesias ya se han desviado. Y con eso en mente, entonces tenemos que entender cuál es nuestra misión y cuáles son esas tentaciones que pueden hacernos desviar de nuestra misión. Tenemos que recordar esto. Tenemos que recordarlo todos los años, y especialmente este año, este fin de año, porque han sucedido varias cosas. Aún así, no pensamos que ha sido el peor año de la humanidad. Algunos piensan eso porque no han salido del búnker de su casa todavía. Entonces no saben cómo es la realidad afuera. Pero no es el peor año de la humanidad. Sí, podemos decir que es uno de los más significativos, pero peores años ha habido. La Primera Guerra Mundial, los años de la Segunda Guerra Mundial, trajeron una catástrofe y un caos a nivel mundial que no se ha visto en este 2020 para nada, ni siquiera de cerca, lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial. Pero déjenme retroceder un poco a los inicios de este año y solo recordarles lo que ha acontecido, que ustedes ya conocen muy bien. Nosotros comenzamos este año 2020 con los anuncios de un virus, el COVID-19, que salió en China, en Wuhan, y desde allí comenzó a esparcirse por diferentes lugares de este globo terráqueo.
Y al inicio pensamos que era un virus que se iba a quedar en China y las noticias que llegaban era de que el virus era lo suficientemente letal, las personas morían en las calles, antes de llegar a los hospitales morían en las casas, etc. Pero pensamos que el virus era de China y se iba a quedar en China y decíamos, pobre los chinos con el virus. Pero de pronto comenzamos a ver que el virus, por medio de las noticias, comenzó a llegar a diferentes lugares del mundo, casi literalmente a todo el mundo, casi literalmente a todos los países de este mundo, hasta a Sudamérica y en Ecuador. Bueno, esto hizo entonces que salga a la palestra, la plataforma, uno de los actores principales en todo este año que ha sido la Organización Mundial de la Salud, la famosa Organización Mundial de la Salud, que se caracterizan irónicamente, por su prestación a la verdad, por su servicio a la objetividad. Eso dicho irónicamente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud entonces comenzó a hacer algunas evaluaciones y recomendaciones para las naciones, para los países, y entonces comenzaron las restricciones. Las restricciones consistían entonces en hacer cuarentena, quedarse en casa, no salir a trabajar. Algunos forzosamente tenían que salir a trabajar, pero con muchas restricciones. Otros trabajaron desde casa, aún hasta el día de hoy. Algunos siguen trabajando desde casa. Las restricciones también consistían en usar un tapabocas, una mascarilla sobre la nariz y sobre la boca. Marcar también un distanciamiento social, limitar el número de reuniones, especialmente dentro de lugares cerrados, etcétera, etcétera. Una serie de recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud y que fueron acogidas rápida y fielmente por casi todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo. Si puedo mencionar Suecia, quizá fue uno de los pocos que no hizo todo lo que esta organización dijo que debían hacer. Bueno, eso trajo también un problema para la iglesia, porque nosotros entonces también como iglesia, reuniéndonos en un lugar cerrado, nos vimos guiados a también dejar de reunirnos y comenzar a hacer transmisiones por Facebook, por YouTube, etcétera, por Zoom, tener estudios bíblicos por estos medios para no dejar de llevar la palabra de Dios. Y esto lo hicimos por algunos meses. Todas las iglesias del mundo casi hicieron esto por algunos meses. Hasta que comenzamos a ver estadísticas. Las estadísticas. Comenzaron a llegar datos. No por medio de los medios de comunicación tradicionales, no, sino por medios de comunicación más independientes, por medio de doctores más independientes, de infectólogos más independientes, científicos más independientes, no los que aparecen en los medios de comunicación. Y comenzaron a decir cosas diferentes a lo que los medios de comunicación estaban diciendo acerca de las restricciones y acerca del COVID-19, que comenzaron a hacer pensar a muchos de nosotros, a pensadores, a cristianos, a líderes cristianos, acerca de si lo que se estaba diciendo acerca de estas restricciones y el COVID-19 realmente era cierto, si había motivaciones escondidas detrás de todo esto, si debíamos guardar cuarentena, usar el tapabocas y dejar de reunirnos como iglesia. Así que fue claro para algunos, pocos líderes de la iglesia, de que la información estaba siendo manipulada, la información estaba siendo sesgada. Y en vista a esto, y también en vista a lo que la Biblia nos comanda a nosotros de reunirnos como iglesia, en Hebreos 10, decidieron reabrir a pesar de las recomendaciones o las obligaciones de las naciones. Entonces algunas iglesias abrieron. No fue el único, pero fue uno de los pocos que lo hicieron, los que tomaron un liderazgo en este tipo de decisiones fue el pastor John MacArthur. Ustedes saben muy bien, lo hemos mencionado antes, y gracias a él, el Señor lo utilizó. Algunas otras pocas iglesias también comenzaron a seguir ese ejemplo de reabrir las iglesias a pesar de las restricciones impuestas sobre la religión de manera general.
Y entonces se creó una especie de división dentro del mundo evangélico, dentro del cristianismo, los que abren iglesias y los que no abren iglesias. Incluso dentro de la propia iglesia, los que pensaban que no se debía abrir, veían a nosotros que abríamos sin restricciones como irresponsables, porque podíamos matar sin querer a personas al contagiarles del virus. Y quizá los que decidimos abrir, porque conocemos las estadísticas y la información, algunos quizá podían tener la tendencia de ver a los que no querían reunirse como hermanos débiles. Pero estos son los hechos. Hasta el día de hoy todavía entonces hay iglesias que no han abierto. Hay algunas que abrieron y volvieron a cerrar y están reuniéndose por medios sociales, redes sociales. Otras que han abierto parcialmente, con restricciones, con limitaciones dentro del salón. Bueno, nosotros hemos abierto, y ustedes ya saben, por algunos meses sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque creemos que somos adultos y los adultos sabemos cómo cuidarnos. Y si alguien quiere cuidarse en la iglesia, sabe lo que tiene que hacer. Si alguien tiene temor de contagiarse, puede sentarse separado, puede sentarse afuera, puede traer una mascarilla y usar mascarilla, porque somos adultos y no tenemos que decirnos y controlar nuestros comportamientos. Entonces decidimos abrir sin restricciones. Bueno, solo esto menciona los hechos y nada más, pero ahora quiero llevarles a pensar un poco de manera más profunda acerca de todo esto y la importancia de interpretar todo lo que ha sucedido de manera más lógica y sobre todo de manera más teológica, los hechos y las noticias que nosotros escuchamos. La Biblia dice que Satanás es mentiroso y por tanto el mundo que es controlado por Satanás miente, porque el mundo está bajo el control de Satanás. Eso significa que yo como cristiano, cuando escucho noticias y cuando escucho al mundo hablar por medio de las noticias, debo filtrar esa información. Eso es sabio, porque yo sé que el mundo está controlado por Satanás. La información entonces que viene del mundo debe ser filtrada, debe ser comparada con información más objetiva, con información más fidedigna. Por eso las estadísticas y los datos son importantes. Las estadísticas son importantes. Por ejemplo, los expertos, digo expertos entre comillas, decían que en Suecia iban a morir alrededor de 105,000 personas. Más de 100,000 personas iban a morir en Suecia si no hacían cuarentena. Esto es lo que decían los expertos de la salud mundial. ¿Ok? Expertos de la salud mundial por medio de las redes de comunicación tradicionales. Bueno, Suecia dijo no a la cuarentena, no a las restricciones. Bueno, la cuarentena, ellos decían, va a matar la economía correctamente y el virus no es tan grave como dicen que es. Esta fue la reacción del país de Suecia. Bueno, ¿cuál fue la realidad? ¿Cuál fue la realidad? Murieron alrededor de 5,000 personas. 5,000 personas. Ahora, ese no es un pequeño error. Los expertos decían que iban a morir más de 100,000 personas, 105,000 personas. Y al final, sin cuarentena, en Suecia murieron 5,000. Una diferencia de 100,000. O sea, se equivocaron solamente por 100,000 personas los expertos en la salud. Esto no es poco. Esto no es un margen de error pequeño, sino grande. ¿Fue necesaria la cuarentena entonces, en conclusión, en Suecia? No fue necesaria. Un profesor de medicina forense, les estoy dando algunos datos para que ustedes puedan pensar por ustedes mismos y sacar conclusiones. Un profesor de medicina forense de Alemania, experto en autopsias, su nombre es Klaus Ruschel. Él afirmó que la histeria alrededor del coronavirus, del COVID-19, era completamente exagerada. Él decía esto desde Alemania. ¿Por qué? Porque todos los muertos que él examinó tenían enfermedades previas que pronto habrían provocado la muerte de esas personas con o sin el virus del COVID-19. En Japón se reveló recientemente, que más gente ha muerto por suicidios
a raíz de las restricciones y las cuarentenas, la pérdida de trabajo, la pérdida de dinero, etc., más gente ha muerto en Japón por suicidios en un mes que de COVID-19 en todo el año. En un mes murieron más por suicidios que en todo el año por COVID-19. Sabemos, el día de hoy nosotros conocemos acerca de los falsos positivos. Cada vez que alguien se hace pruebas son demasiado contradictorias. Unas pruebas dicen que sí tienes coronavirus, otras pruebas dicen que no tienes coronavirus y hay una gran confusión al respecto. Nosotros sabemos que hay falsos positivos, que a veces cuando dicen que tienes el COVID-19 en realidad no lo tienes. Y esas son las estadísticas que se utilizan en los medios de comunicación masivos. El número de muertes por el COVID-19 sabemos que está inflado, no es apegado a la verdad. El día de hoy todos mueren por COVID-19, pero eso no es verdad, simplemente no es verdad. Entonces, ¿por qué de pronto nosotros nos damos cuenta de que hay inconsistencias en lo que se nos dice acerca de este virus y en las medidas que hay que tomar acerca del virus? ¿Quién está detrás de todo esto? Eso es lo que queremos saber. ¿Por qué esos que están detrás de todo esto nos están mintiendo? Bueno, esto se trata de controlar a la sociedad. Y si hay una ideología que ha intentado controlar a la sociedad de manera absolutista, de manera totalitaria en los últimos 100 años, ha sido lo que nosotros hemos conocido tradicionalmente como el comunismo. El comunismo. Una palabra comunismo que parece estar siendo cada vez más en desuso, porque ya casi que no es popular hablar del comunismo, o lo que podríamos referirnos también aquí más en América Latina como el socialismo. El socialismo. Esto se trata entonces de un socialismo global. No les estoy dando teorías de conspiración, Esto es lo que dicen los hechos y las estadísticas. Si nosotros miramos a la información que nos está llegando, a lo que se puede ver, esto es lo que está pasando. Todo está llevándonos a un socialismo global y a la destrucción de la sociedad cristiana. Si piensan que estoy exagerando, déjenme darles algunos datos más para que vean esto de manera más clara. El socialismo y el comunismo han matado a más personas en el siglo XX que cualquier otra ideología o movimiento en la historia. El socialismo y el comunismo. Nada se ha vuelto tan abiertamente contra la verdad, contra la iglesia, contra el cristianismo, que lo que promueve el socialismo y el comunismo. Solo hay que echar una mirada a la Segunda Guerra Mundial para ver de qué se trata esto. Después de la Primera Guerra Mundial, la crisis que había en los países de Europa, la crisis en todo sentido social, económica, la crisis en Rusia también, económica, porque luchó contra Alemania, quedó un pueblo devastado en Rusia. Bueno, después del caos, siempre viene un grupo nuevo a prometer liberación y mejoras en la sociedad. Y este fue el movimiento comunista en Rusia en 1917. Después de la Primera Guerra Mundial, tomó el poder. Hasta el día de hoy el comunismo ha reinado en Rusia. Y todas las muertes que esto trajo en los años siguientes en la Segunda Guerra Mundial es indescifrable. Se trata entonces de controlar tu vida. ¿De qué se trata el socialismo? ¿De qué se trata el comunismo? Se trata de controlar tu vida para que adores al Estado, para que adores al presidente, para que adores al primer ministro, no a Dios. Es el reino del movimiento secular, es el exilio de cualquier religión, especialmente de la religión cristiana. Obviamente es una ideología anticristiana y ningún cristiano que entiende lo que es el socialismo y el comunismo
podría estar a favor de estos movimientos. Pero les digo lo siguiente, ¿de qué se trata todo esto? De esto se trata, del control, de un control global. Un experto en salud dijo lo siguiente, este es un experto en salud. Ahora nosotros le llamaríamos doctor. Bueno, nosotros entendemos, hay doctores buenos y hay doctores malos, hay doctores cristianos y hay doctores no cristianos. Hay doctores no cristianos que se apegan a la verdad todavía, hay otros que no. Pero este doctor, este experto en la salud dijo lo siguiente, no necesitamos designación de sexo en certificados de nacimiento. En otras palabras, cuando tu bebé nace, él está diciendo, no necesitamos designarle un sexo, si es masculino o es femenino, si es hombre o mujer. Y él sigue diciendo, ¿por qué? Porque esto no ofrece ninguna utilidad clínica e incluso puede ser dañino para gente intersexual o gente transgénero. Bueno, ahora resulta que el experto en medicina nos está diciendo que puede ser abusivo y discriminatorio designar a mi bebé como hombre o mujer, porque eso puede ser ofensivo para las personas que son transgénero, que nacen siendo hombres pero se vuelven, según la mente de ellos, mujeres, o nacen mujeres y se quieren volver hombres. ¿Cómo alguien puede decir que es un experto en la salud? Se supone que es un científico, se supone que nos va a decir la verdad, se supone que vamos a seguir su guía porque él es un experto. Nosotros no somos expertos en salud. ¿Cómo alguien así puede decirnos que designar sexo a un bebé recién nacido no ofrece ninguna utilidad clínica? Cuando recordamos una historia que ocurrió hace poco, hace un par de años, un hombre entre comillas tenía fuertes dolores de estómago, y entonces fue llevado de urgencia al hospital. Todos pensaban que era un hombre y lo trataron como un hombre, trataron de solucionar el problema y no pudieron por lo menos en el tiempo que era esperado. Al final se enteraron de que era una mujer que había estado embarazada y que el bebé estaba a punto de nacer, pero debido a la confusión el bebé nació muerto. Pero un experto de la salud nos dice que no es necesario reconocer a un hombre como hombre y a una mujer como mujer, que no hay utilidad clínica. ¿Cómo alguien en su sano juicio podría decir esto? Es irracional, es ilógico creer que identificar el sexo de una persona no tiene ninguna utilidad. Todos sabemos que somos diferentes física y biológicamente, hombres y mujeres, y que dependiendo de eso necesitamos atención médica. Pero los expertos están negando algo que es demasiado obvio. Los expertos en medicina lo están negando. Esto es la salud pública. La salud pública. Ya no es ciencia, ahora es ideología anticristiana. ¿Notan? Ideología anticristiana. Por eso, y esto es importante que nosotros entendamos, la herramienta más poderosa que está siendo utilizada hoy para transformar nuestra sociedad y convertirla en un globo socialista o en un globo comunista y terminar con nuestras libertades para llevarnos a un socialismo global, la gran herramienta que está siendo utilizada el día de hoy es la salud pública. La salud pública. De eso se trata todo. No esperábamos que iba a funcionar de esta manera, pero esto es lo que los hechos nos están diciendo. Simplemente estamos interpretando lo que está sucediendo. Bueno, esto se ha traducido entre cristianos en la iglesia. Lo que dice la salud pública entre cristianos ha sido traducido de la siguiente manera: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, hay que obedecer lo que dice la salud pública. ¿Por qué? Porque debemos amar a nuestro prójimo. Y porque yo amo a mi prójimo, entonces voy a sujetarme a todas las restricciones de la salud pública, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de acercarme a algún hermano, etcétera, etcétera. Oye, yo solo pregunto, ¿qué hay acerca del amor
a Dios y de la obediencia a Dios. Pero el lema es estar a salvo, estar a salvo. ¿Y saben qué? Está funcionando. Está funcionando. Y está funcionando muy bien porque somos una sociedad de endebles. Somos una sociedad débil. Somos una sociedad de hombres y mujeres temerosos. Somos una sociedad que no toma riesgos, porque los riesgos están prohibidos. Había un tiempo, yo no sé si ustedes se acuerdan, que los riesgos no estaban tan prohibidos como el día de hoy. Yo me acuerdo hace años, cuando era niño, que íbamos siempre en el balde de la camioneta de un tío, cuando íbamos a la playa, en Salinas. Iba con mis primos y mi hermano ahí en el balde de la camioneta, lanzando globos de agua a las personas. Bueno, ahora eso está prohibido. Y está prohibido porque es muy riesgoso, es muy peligroso. Hay que sobreproteger a los niños. Cosas que antes se hacían sin ningún problema. Somos una sociedad diferente a la sociedad de antes. Somos una sociedad sobreprotegida. ¿Y saben lo que pasa cuando uno sobreprotege a una generación, a los niños? Cuando crecen, esos niños son débiles. Son adultos débiles. O sea, siguen siendo niños, solo que han crecido físicamente. Y cuando la generación es débil, es fácilmente controlada. Fácilmente controlada. Eso es lo que está pasando con nuestra generación. Somos una sociedad débil. Noten, una investigadora llamada Sher, después de estudiar a las mujeres transgénero, ella estudió estos casos de mujeres que quieren volverse hombres, u hombres que quieren volverse mujeres. Ella sugirió, después de hacer un estudio incisivo, una evaluación, ella sugirió que estos jóvenes, la gran mayoría, han sido mimados y sobreprotegidos. Los han vuelto temerosos y dependientes de las redes sociales. Esto ha sido causado directo o indirectamente por padres enfocados en lo material que han abandonado a sus hijos a las redes sociales. No les enseñaron acerca de la vida. No les enseñaron que la vida puede ser dura y que uno necesita madurar y estar preparado para una vida que puede ser dura. Estos eran los valores que se transmitían hace 70 años en Norteamérica, pero ya no. Estos jóvenes no se casan debido a todo esto, sino hasta los 30 o 40 años. Muchos ni siquiera quieren tener hijos. Estos jóvenes que son criados de esta manera van a ser hombres y mujeres temerosos que fácilmente entran en pánico. Estos son los resultados de esta doctora. Y como resultado son fácilmente controlados. Es de esta manera que son criados la gente transgénero. Ese es nuestro mundo. Ese es nuestro mundo. Es un mundo diferente comparado al en el que antes vivíamos. Pero los expertos nos dicen que cambiar a los transgéneros es delito de odio. Se trata de controlar entonces. Se trata de controlar. Se trata de acabar con el cristianismo, ya sea por medio de restricciones, ya sea por medio de protección sobre gente transgénero u homosexual. En Noruega, en el país de Noruega, van a multar y van a encarcelar, esto es lo que dicen ellos, por comentarios originados hacia personas que sean acusadas de discursos de odio contra homosexuales y transgéneros. Van a multar y van a encarcelar a personas que hablen contra homosexuales o contra gente transgénero. ¿Qué es esto sino una rebeldía institucionalizada? Es rebeldía a todo el nivel de la sociedad, desde el gobierno hasta los estratos de la sociedad más inferiores. La verdadera pandemia que nosotros estamos viviendo ahora no es la pandemia del COVID-19, ni siquiera estoy seguro si es una pandemia en realidad, pero es la pandemia del
transgenderismo, el movimiento transgénero. Todo comenzó con el libertinaje sexual, con los divorcios, después todo comenzó con el movimiento homosexual. Ahora el gran boom es el movimiento transgénero, hombres que se vuelven mujeres y mujeres que se vuelven hombres. Después será los adultos teniendo relaciones con niños. Este será el siguiente gran boom. Después con animales será el siguiente gran boom de la sociedad. Y todo esto va a estar protegida por la élite política de nuestros países, de nuestras naciones, de este globo terráqueo. Decir algo en contra de todo esto, de todos estos pecados caóticos, va a ser un delito de odio y podría costarnos la cárcel. Así que ustedes pueden notar el declive moral en los años que han acontecido. En el Reino Unido, donde está Inglaterra y algunos otros países, tienen a los militares listos para ir detrás de los que mal informan acerca de las vacunas contra el COVID-19. Si tú dices algo en contra, según la perspectiva de ellos, en contra de las vacunas contra el coronavirus, si dices algo en contra de esto, o los militares del Reino Unido van a estar rastreando tus pisadas, tus movimientos en cuentas sociales y van a tomar acciones por esto. Bill Gates, en un clip, en un pequeño video, habló acerca de las emisiones del CO2. Y estaba diciendo que las emisiones del CO2 son tremendamente dañinas y destructivas para nuestra sociedad. Y entonces él dice que tenemos que eliminar las emisiones del CO2 a nivel de cero. De cero. Cuando la ciencia dice que el CO2 es un problema mínimo, casi ningún problema. Pero esto es lo que dice Bill Gates. Hay una sola forma de eliminar el CO2 de este mundo y es eliminando a personas. Es eliminando a personas. Este es el movimiento ambientalista que se une al movimiento de las restricciones por el coronavirus, que se une al movimiento transgénero y homosexual en el mundo. Se trata entonces, todo esto se trata de destruir el matrimonio, se trata de destruir la familia y se trata de destruir la iglesia. La gran recomendación de los expertos de la salud en estos últimos meses ha sido: no te juntes con tu familia porque puede ser peligroso. Los matrimonios deben ser destruidos porque, claro, si la economía va mal, las estadísticas dicen que la principal causa de divorcio entre esposos es por la falta de dinero. Entonces, si la economía va mal, algo que ha sido provocado por las restricciones, esto provoca matrimonios destruidos, familias destruidas. Y los expertos de la salud nos han dicho que la iglesia no es un buen lugar, porque son lugares cerrados donde la gente se puede contagiar, así que no hay que ir a la iglesia, es mejor quedarse en casa. Entonces, los expertos, por nuestro, entre comillas, bienestar físico, nos están diciendo que hagamos todo lo opuesto que Dios nos dice que debemos hacer en su palabra. Ahora, todos ignorábamos lo que personajes como Bill Gates y otros como ellos decían acerca del movimiento ambientalista y de los derechos, etcétera, etcétera. Todos ignorábamos lo que decían las élites hasta que nos amenazaron con esta supuesta pandemia diciéndonos que íbamos a morir todos. Muertes era todo lo que escuchábamos en las noticias y entonces nos pusieron una máscara en la boca y en la nariz. Ahora nos van a inmunizar. Bueno, después, ¿qué va a hacer? ¿Qué viene después de eso? Notan ustedes, se trata de control. Se trata de control. Estamos acostumbrándonos a ser controlados a niveles que solo hemos visto en la historia del mundo en países comunistas, en países socialistas como China, como Rusia, que controlan cada uno de los movimientos de los individuos y donde se deshacen de la iglesia. Estamos siendo entrenados y acostumbrados a seguir ese tipo de modelo en nuestras
naciones. Pero no escuchamos a los líderes hablar acerca de esto, no escuchamos a los pastores advertir acerca de esto. No estoy seguro por qué, no estoy seguro cuáles sean sus motivaciones ni por qué lo hacen, pero esta es la realidad. Ahora, Hollywood no ha guardado silencio al respecto. Ustedes saben de Hollywood, donde vienen todas las películas y las series, etcétera, que uno ve en el cine y en la televisión. Y yo no entendía por qué Hollywood y por qué personajes políticos de Norteamérica podían estar a favor de destruir su propia nación con todo lo que están haciendo el día de hoy allí en Estados Unidos. ¿Cómo un norteamericano puede intentar destruir a Norteamérica, un país que tiene una prosperidad económica todavía, que ha gozado de libertad y de paz relativa en todo sentido? ¿Cómo alguien puede destruir lo que ve como bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que entendí la conexión que todo esto tiene con el comunismo. Entonces, los políticos y las élites, no Donald Trump, pero la otra campaña, finalmente se han aliado con el socialismo y con el comunismo de China, Hollywood también. Y así que todo lo que ustedes escuchan que viene de Hollywood, todo lo que viene de la oposición de Donald Trump en Norteamérica, de todos estos políticos, es exactamente lo mismo que diría el comunismo en China. Se trata de control. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conclusiones como esta? Es simplemente, esta es la clave. Hay que mirar a la cosmovisión de estas personas. ¿Cuál es la cosmovisión de estas personas? ¿En qué piensan ellos? ¿Qué piensan acerca del mundo y qué piensan acerca de la vida? El día de ayer estaba leyendo una carta de un misionero en Francia, que es de Grace Church también. Fue amigo mío, trabajamos juntos en la biblioteca cuando estaba estudiando en el seminario allá en California, y él ahorita está pastoreando una iglesia en Francia. Y él estaba en esta carta pidiendo oración por la iglesia en Francia y de manera general por toda Francia, porque él decía en esta carta, el primer ministro de Francia ha utilizado al COVID-19 como una excusa para controlar a la sociedad como nunca antes se había hecho en Francia. Están prohibiendo la escuela en casa, una opción, una alternativa buena para los que no desean enviar a sus hijos a escuelas públicas. Pueden enseñarles en casa todo un programa completo de colegio, de escuela. Pero Francia y el presidente o el primer ministro había dicho literalmente estas palabras: los padres en Francia deben entender que sus hijos, antes que a ellos, le pertenecen al Estado. También había proclamado que cualquier persona que hable en contra de homosexuales y transgénero, gente transgénero, va a recibir fuertes multas, tendrá que hacer frente a la justicia de Francia, y estaban imponiendo impuestos y pesos monetarios sobre la iglesia evangélica en Francia. Hoy, esto está sucediendo ahora. Estos no son inventos, estas son palabras de un misionero el día de ayer en Francia que publicó esta carta. Las Naciones Unidas publicó solo en septiembre pasado y dijo lo siguiente: ya ni siquiera esconden cuál es su motivación. Noten lo que dijo las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre. Dice, el COVID-19 está demostrando lo que todos sabemos. Un milenio de patriarcado ha resultado en un mundo dominado por el varón, con una cultura dominada por el varón, que hace daño a todos, mujeres, hombres, niñas y niños. Las Naciones Unidas. Y añade, este es el tiempo para reconstruir sociedades más igualitarias, sociedades más inclusivas y resilientes. Estas son las Naciones Unidas. ¿Notan? De esto se trata todo. Se trata de destruir el orden establecido por Dios por medio de su iglesia. Es decir, en otras palabras, vienen por nosotros. Vienen por nosotros y por los principios que nosotros sostenemos. El COVID-19
ha sido utilizado para realizar el gran cambio mundial, un nuevo inicio en este mundo. Y el primer paso es destruir la sociedad con valores judeocristianos. El cristianismo es un impedimento, el cristianismo es un obstáculo en esta meta para ellos. Y ya ni siquiera esconden cuáles son sus intenciones. Esta es la razón por la que nosotros como iglesia decidimos no sujetarnos a las restricciones, porque sabemos de dónde vienen y porque sabemos para qué son. No es una decisión irresponsable, pensamos que es todo lo opuesto a eso. Es la decisión más responsable que podemos tomar en vista de todas las mentiras, manipulación y engaño de los que hemos sido sujetos todos estos meses, todo el año. Digo, imagínense ustedes, hay hermanos en la iglesia que no han asistido a un culto presencial ya casi un año. Un año. ¿Quién podía imaginarse que uno no iba a acudir a la iglesia en un año? Ni siquiera en mis peores momentos espirituales iba a imaginarme que no iba a ir a la iglesia en un año. Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo. Es demasiado tiempo para creer una mentira. No estamos negando que el COVID-19 es un virus que es real y que está por allí, pero lo que sí negamos es la información de su letalidad y de su mortalidad. No es tan malo como dicen que es. Bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué debemos hacer nosotros? Hay algunos pasajes bíblicos donde yo quiero que vayamos para ir cerrando. No sé cuánto tiempo he estado hablando, pero creo que estos pasajes nos ayudan a entender desde qué plataforma nosotros podemos proclamar el Evangelio, porque yo me estoy imaginando los pastores, los que nosotros esperábamos que eran nuestros líderes aquí en Latinoamérica, los referentes, los pastores referentes reformados en Latinoamérica no han ayudado. Esperábamos que iban a ayudar descubriendo toda esta información y diciendo cosas que necesitábamos escuchar, abriendo sus iglesias para dar ejemplo a las demás de valor, de fidelidad al Señor, pero no hemos escuchado ni siquiera de los pastores que tienen conocimiento de la medicina, del virus, tampoco han sido útiles, porque se han más bien alineado, digo de nuevo, no sé por qué motivaciones, con la retórica que hemos escuchado del mundo y de los expertos de la salud. No han sido útiles. Coalición por el Evangelio publica un artículo diciendo cómo deben pastorear a distancia. Cómo pastorear a distancia. Qué gran artículo. No sé cómo alguien puede pastorear a distancia sin reunirse en la iglesia local. Pero en la Biblia encontramos algo diferente. En Números, el capítulo 13, ustedes se acuerdan, vamos a revisar algunos pasajes, pero en Números, el capítulo 13, encontramos la misión de los 12 espías. Ellos tenían una misión, revisar la tierra de Canaán y traer un reporte al pueblo de Israel que estaba a punto de conquistar la tierra de Canaán por mano de Moisés. Y fueron los 12 espías a revisar la tierra. Pero parece que la generación que había salido de Egipto había sido también sobreprotegida, ¿no? Era una generación endeble, que no confiaba en Dios. Estaban usando pañales todavía. Y entonces el versículo 27, regresaron los 12 espías y 10 de ellos dieron este reporte. Nosotros llegamos a la tierra, dice el versículo 27, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Algunos dicen eso del coronavirus, no, es fuerte. Y dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. En otras palabras, ellos estaban atemorizados, porque vieron a la gente que era más poderosa que ellos, más grande que ellos, físicamente, y dijeron, no vamos a poder, esta misión es muy difícil, vamos a ser vencidos y derrotados, tenemos miedo. Pero, versículo 30, entonces, Caleb
hizo callar al pueblo. Eso es lo que uno quiere hacer con estos expertos que hablan todos los días. Hacerlos callar. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ellos dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Vimos allí gigantes, dice el versículo 33, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Más adelante ustedes tienen otra vez la respuesta distinta a esta de Josué y de Caleb. Dice el versículo 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. ¿Cómo explicamos la diferente postura de Josué y Caleb con los otros 10 israelitas que fueron a revisar la tierra? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, la diferencia fue simple. Josué y Caleb le creyeron a Dios. Josué y Caleb confiaron en Dios. Josué y Caleb demostraron tener una fe genuina en Dios, a diferencia de los otros 10. Y esa fe genuina les dio obediencia, y la obediencia les dio valor. La obediencia, la santidad, siempre provoca valentía para hacer lo que Dios ha dicho a pesar de las circunstancias. Ahora ustedes pueden ver la diferencia entonces de los otros 10 espías y por qué reaccionaron como reaccionaron. Ahora vayan por un momento a Primera de Samuel. Primera de Samuel, el capítulo 17. Tenemos aquí a un joven y tierno y verde David. Y en el versículo 26 en adelante aparece David en la escena hablando. Y este es el evento cuando aparece Goliat, el gigante de los filisteos, amenazando a los israelitas. Y todo Israel tenía miedo. Saúl, el rey de Israel, tenía miedo. Y nadie se atrevía a luchar contra Goliat, porque todos tenían miedo. El miedo los había paralizado. El miedo es sinónimo de desobediencia a Dios. Bueno, pero había alguien diferente, así como Josué y Caleb. Había alguien diferente. Dice el versículo 26, cuando David escuchó las palabras de Goliat y las amenazas contra Israel, todos tenían gran temor, pero cuando David escuchó esto, dijo en el versículo 26, entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué respuesta diferente de David. Nosotros alabamos la respuesta y la reacción de David y de Josué y Caleb, pero cuando nos encontramos en la misma situación, somos muy diferentes a David y Josué y Caleb. Por lo menos esto es lo que ha pasado con el mundo evangélico y con la mayoría de los pastores. Pueden predicar este texto y alabar la valentía y la confianza en Dios de David, pero cuando se ven en una situación semejante de reabrir las iglesias para reunirse, porque eso es lo que deben hacer, actúan de la misma manera que el pueblo de Israel y de Saúl, con temor, con miedo y con desobediencia. Este es David. Noten el versículo 45. Cuando David se apareció, estas no fueron solo palabras
palabras valientes de un corazón cobarde, ¿no? O sea, es fácil hablar cuando el grandote no está frente a ti. Pero cuando el grandote está frente a ti, entonces ahí se ve si uno realmente es valiente. Pero David se puso frente al grandote. Y el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Noten la confianza de David, versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Esta es la confianza en la soberanía de Dios, confianza en la promesa de Dios, confianza en el poder de Dios. Ustedes conocen el final de la historia, Goliat terminó sin cabeza y David se convirtió poco tiempo después en el nuevo rey de Israel. Leímos Daniel 3 y el caso de Sadrach, Mesach y Abednego en la lectura bíblica de hoy. No vamos a revisar eso de nuevo, pero tienen el mismo evento allí en un momento épico e importante para la nación de Israel, en el imperio babilónico y después en Persia. Estos tres personajes más Daniel, a diferencia del resto, demostraron valor porque confiaron en Dios, porque fueron santos, y eso les dio valentía para actuar incluso estando dispuestos a morir. Y el Señor se glorificó en medio de ellos. Pienso que muchos el día de hoy podrían estar predicando y diciendo, bueno, ante las amenazas del virus que puede asesinarnos a todos en las calles y en nuestras casas, vamos a seguir como estamos, pero la iglesia avanza. Vamos a seguir reuniéndonos por medio de Zoom y Facebook, pero la iglesia avanza. Y la predicación del Evangelio avanza y la palabra de Dios es eterna. Y sí, son bonitas palabras, Pero si uno no demuestra el valor en la práctica, Dios no va a ser honrado. La pregunta para nosotros es, sí, tenemos que seguir predicando el Evangelio, proclamando el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia, pero ¿desde qué plataforma lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer desde la plataforma de la obediencia a Dios o lo vamos a hacer desde la plataforma del miedo? ¿Cuál va a ser nuestra opción? Algo que descubrimos en el ministerio de Jesús es que a Jesús no le gustaban los neutrales. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Contra mí es. A Dios no le gustan las neutralidades. La neutralidad puede ser el nuevo Dios de muchos pastores, de muchos cristianos. El día de hoy, yo soy neutral. Yo no soy ni de un lado ni de otro. Yo soy neutral. Para terminar, vayan a Hechos 12. Este es el último texto que vamos a analizar. Muy interesante. Hechos 12, mucho más cercano a nuestro caso el día de hoy, la persecución de la iglesia. Herodes echó mano de algunos en la iglesia para maltratarles, mató a Jacobo, el hermano de Juan, y vio que esto había agradado a los judíos. Entonces encarceló a Pedro, que era el reconocido líder de la iglesia en Jerusalén. Los cristianos están siendo perseguidos en Jerusalén. Esta es la ocasión. El versículo 6, entonces Herodes tenía en la cárcel a Pedro y le iba a sacar para presentarlo a los judíos. Pero algo extraño aconteció en la celda de Pedro. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Este versículo 6 sirve simplemente para decirnos era imposible que Pedro escape. Era imposible. Y aquí se presentó un ángel del Señor, versículo 7, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es un milagro. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Ni siquiera Pedro sabía lo que estaba pasando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Es decir, Pedro pasó todas las guardias de la cárcel sin ser visto por nadie. No sé si alguna vez han visto por televisión la historia ficticia del hombre invisible, pero el hombre invisible lo tenemos aquí. Pedro fue el hombre invisible, literalmente. El versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué importante reacción de Pedro. Esta es una interpretación teológica sana. Es una interpretación incluso lógica y sana del apóstol Pedro. Pedro no le está diciendo al ángel, después de liberarlo de la cárcel, Pedro le toca los mantos al ángel y le dice: espera un momento, ángel, señor ángel, porque lo que pasa es que hay un problema aquí. El gobierno del Imperio Romano me ha dicho que yo debo estar en la cárcel, pero tú me has liberado. Así que eso es rebelarme contra lo que dice el gobierno y yo no debo hacer eso. Así que lo mejor es que yo regrese a la cárcel para estar allí encadenado, porque eso es lo que el gobierno quiere. No, esa no fue la respuesta de Pedro. No, él entendió que el Señor le había enviado su ángel. Él entendió que Dios había dictado algo diferente a lo que el gobierno estaba dictando para la iglesia. Y Pedro dijo entonces: así debe ser, así debe ser. Fue librado de la mano del gobierno de ese entonces, de Herodes, del Imperio Romano. Bueno, Pedro entonces llegó a la casa de los discípulos. No creían inicialmente que era él, pero después le reconocieron. Estaban atónitos todos en el versículo 16, ¿cómo era posible que Pedro haya escapado de esta manera? Esto fue naturalmente un milagro. Es Dios actuando en contra de la restricción del gobierno. Ahora noten el versículo 18. El versículo 18 y el versículo 19 nos presentan un problema no pequeño entre los soldados. Ahora ellos estaban en un predicamento, una pregunta para la que no tenían respuesta, un problema para el que no tenían solución, porque el prisionero había huido. Luego que fue de día, dice el versículo 18, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. El día siguiente, después de esa madrugada, hubo un gran alboroto, es lo que dice literalmente. Hubo un gran alboroto entre los soldados. Los soldados estaban aterrados. Estaban aterrados porque Pedro había escapado sin saber cómo, pero estaban aterrados porque ellos sabían que eso les iba a costar su propia cabeza. Era Herodes el que había ordenado esto, encarcelar a Pedro, y ellos, bajo su propia custodia, el prisionero había escapado. Por eso entendemos el gran alboroto que hubo entre los soldados. Estaban temiendo por su vida y no sabían qué inventar y qué mentira traer Herodes para justificarse del escape de su prisionero. No podían hacer nada. La realidad es que el prisionero había escapado. Versículo 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Los guardas murieron. Estos son los soldados que tenían en prisión a Pedro, que estaban custodiando a Pedro. Ahora nosotros podemos hacer una pregunta aquí. Conocemos a Herodes, sabemos que Herodes era malo y sabemos que Herodes, en contra de la voluntad de Dios, persiguió a la iglesia y encarceló a su líder, que era Pedro. Pero ¿qué hay de los soldados? ¿Qué hay de los soldados? Porque los soldados no son independientes, ellos dependían de su líder,
de su general, que era Herodes. Ellos obedecían órdenes. Al final de la historia vemos que ellos, por simplemente seguir las órdenes de su jefe, terminaron muertos. En el versículo 19, y alguien puede hacer la pregunta aquí, ¿es justo lo que ocurrió para ellos? ¿Fue justo? ¿Fue justo que ellos hayan muerto simplemente por seguir las órdenes de su jefe? Dios estaba al tanto de todo esto. Dios sabía que si Él, por medio de su ángel, liberaba a Pedro, iba a ocasionar un gran alboroto entre los soldados, de tal manera que eso le iba a costar la vida a ellos. ¿Dios sabía esto antes de liberar a Pedro? Obviamente la respuesta es sí. Y la siguiente pregunta es entonces, ¿fue justo para los soldados morir solamente por seguir las órdenes de Herodes? Quizá en su conciencia pensaron que no era lo correcto porque Pedro era un líder de la iglesia, pero sí lo hicieron porque eran las órdenes de Herodes. Este es el punto en el que muchos dirían los soldados fueron neutrales. Los soldados fueron neutrales. Pero el final de la historia nos muestra que a Dios no le gustan las neutralidades. Porque al final el juicio de Dios cayó no solo sobre Herodes, como vemos en los siguientes versículos, sino también sobre los soldados que obedecieron a Herodes. Murieron. La respuesta de ellos debía haber sido: no vamos a encarcelar a Pedro porque Pedro es un hombre de Dios y es injusto hacerlo. A Dios no le gustan las neutralidades. Eso es lo que nos muestra este versículo 19, donde la gran pregunta es: ¿dónde vamos a estar nosotros? Tenemos que tener discernimiento para saber cuándo una orden del gobierno tiene que ser obedecida, tiene que ser acatada, y cuándo una orden del gobierno no debería ser obedecida por obediencia a Dios. Y muchas de estas restricciones nosotros estamos entendiendo cada vez más y más son órdenes ilegítimas. Son órdenes ilegítimas. Nosotros en estas últimas fechas de Navidad, el día 24, estuvimos más de 10 personas en la casa. ¿Qué les parece? Más de 10 personas. No sé si fueron 14 o 16. Ojalá que ustedes también se hayan reunido más de 10 personas en su casa. Y no hayan hecho caso a esa ridícula orden de no más de 10 personas en la casa, ¿no? Porque es demasiado ridículo. Tenemos que saber dónde poner los límites. Si uno va dentro de un almacén o dentro de un centro comercial donde no te permite entrar sin mascarilla, creo que podemos conceder ese deseo temporalmente. Pero en nuestra iglesia, en nuestro hogar, mandamos nosotros. Aquí en la iglesia es Cristo, nuestra cabeza, la que ordena, no el Estado, no el gobierno. Así que la misión en este nuevo mundo, porque es un nuevo mundo, es un mundo más socialista, es un mundo más comunista, son los brazos de los países comunistas que se están extendiendo hacia todos los hemisferios de este mundo. La persecución se avecina, pero eso debe ser una fuente de esperanza para nosotros, porque parece y puede ser que la paciencia de Dios para con la iglesia superficial se esté acabando. Y por esa razón esté permitiendo el surgir del comunismo y el socialismo en el mundo para terminar con la superficialidad de la iglesia en el occidente y en América Latina, porque hay tantas iglesias evangélicas que son falsas que no podemos ni siquiera contarlas. Pero nosotros sabemos que estamos del lado correcto de la historia y del lado correcto de este país, de la iglesia, de la historia de la iglesia, y oramos al Señor. Esto solo nos da más ánimo para actuar como José y Caleb, para actuar como los amigos de Daniel, para actuar como David, para no ser como los soldados. Que el Señor nos ayude en este nuevo año a ser luz, pero luz no desde la plataforma del miedo, sino desde la obediencia y fidelidad a Dios. Oremos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por traernos hasta este final de año con toda tu bendición, Señor, con toda la claridad que nos das en tu palabra, por lo que nos muestras allí. Señor, nosotros dependemos de ti, nuestras vidas dependen de ti, ni siquiera de los expertos
en la salud, depende de ti. Nuestros átomos y nuestras células están controladas por tu supervisión perfecta y absoluta. Cada virus que entra, cada virus que sale, Señor, está en tu perfecto control. Pedimos, Padre, que nos guardes, pedimos que nos des discernimiento y más conocimiento en tu voluntad, como Pablo oraba, para no ser blancos fáciles de las mentiras que escuchamos todos los días en las redes sociales y en los medios de comunicación masivos, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, porque siendo diferentes podemos ser luz a los que están en oscuridad. A anunciar un mensaje de salvación por medio del Evangelio, pero a hacerlo, Señor, bajo el camino de la obediencia, no del temor, no del miedo, que nada nuevo ni nada diferente va a comunicar a los que permanecen en oscuridad. Usa esta iglesia, Señor, en este nuevo año, para que sea un aliento y un ánimo para otras iglesias en nuestra ciudad y en nuestro país, para que sigan el mismo ejemplo, así como nosotros hemos seguido otros ejemplos, y tu luz continúe iluminando con la proclamación presencial del Evangelio para salvación y santificación de los que necesitamos. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie, vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das en tu palabra, por este tiempo que podemos gozarnos físicamente aquí con nuestros hermanos. Ahora que nos despedimos, que tenemos un tiempo de comunión, bendice también nuestras conversaciones, el tiempo que pasamos juntos y nuestro regreso a nuestros hogares y todo lo que vamos a hacer en estos siguientes días, pasando con la familia, recordando tu fidelidad en todo este año y también, Señor, rogando por tus promesas cumplidas en el nuevo año que se avecina. Que nos utilice, Señor, que nuestra vida sea corta o larga, sea utilizada para el avance del reino, para la edificación de la iglesia. Esa es nuestra misión y para eso estamos aquí. Úsanos, Señor. Nos despedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén.